Voy a estar poniendo unas verduras. Tengo estas zanahorias que ya están viejitas, pero pues no las voy a tirar, así es que las voy a lavar y voy a estarle poniendo a nuestra pechuga. Y voy a estar pues lavando las verduritas. Luego, ya que las tenga lavadas, las voy a poner en este casito, es donde las voy a estar poniendo. No tengo mi tripié, se me cayó. No me he ido a comprar otro. Aquí en el lugar donde yo vivo, chicas, hay un lugar que es el súper. Y en ese súper nos dan las papitas, miren, como pueden ver, pequeñitas las papas, son estas de aquí, pero pues sí te sacan del apuro. Y bueno, chicas, yo les voy a estar compartiendo lo que a mí me funciona, lo que a mí me sirve. Y esta es una gran receta porque es de sobras. Entonces es para esos días que ya es fin de mes, en los cuales ya no tenemos mucho mandado. Pero miren, se puede rescatar, chicas. Y aquí al comienzo del video les dejé cuánto es lo que yo estuve gastándome exactamente en cada cosa. Aunque, como les mencioné, son mis sobritas. Ya le puse las verduras. Ay, me falta la cebolla. Todo le pongo yo antes de que vaya a comenzar, porque una vez tapándola ya no la puedo destapar. Entonces pues tiene que llevar todo lo que tiene que llevar. Yo le quito esta capa y queda la cebolla así. Miren, chicas, la olla yo la desarmo en 4 partes de la tapa. Es decir, lavo el empaque, lavo esta parte, el tapón y la olla. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque aquí en esta parte de aquí guarda residuos. Si tú tienes una olla como la mía, no importa la marca, parecida, y tú no la lavas, aunque tú estés lavándolo de afuera, la tienes que desarmar, porque eso no se lava. O sea, eso no se lava bien. Esto aquí guarda residuos de comida, entonces es muy importante que pues para no enfermarte, para que no te den alergias alimentarias, tienes que desarmarla. ¿Cómo la armo yo? Yo la armo de esta forma, miren. Meto aquí esto, que viene siendo el empaque. Una vez que ya lo tengo así, voy a insertar este aquí. Entonces pues ya nada más la pongo así y ya quedó. Luego procedo a ponerle su tapón y este pues aquí tiene una guía. Chicos, y lo primero que yo hago es lavar muy bien lo que voy a utilizar para la salsa, que son 4 chiles jalapeños, 5 tomates rojos, 3 dientes de ajo y una cebolla. Y todo esto lo voy a estar poniendo en aproximadamente 2 litros de agua. Y por favor no dejen que sus tomates se revienten, porque a veces eso amarga la salsa. Y aquí me ven rellenando mi jabón salvo, porque, bueno, el envase, porque ya se me había terminado. Y me gusta mucho ese grande porque fíjense que sí funciona muy bien. Antes yo utilizaba el cloro y ya con este ya no necesito. Bueno, aquí en México siempre decimos el olor a choquía, que es como que los trastes huelen raro, y con ese jabón ya no huelen. Hay muchas personas que dicen que huele a cucaracha, pero a mí sí me gusta cómo queda, y sobre todo porque es bien rendidor y es el que cuesta también más barato. Y sobre todo, como les digo, pues yo por mi garganta ya no pude utilizar el cloro, y con este fíjense que salió muy bueno. Antes utilizaba el jabón, el Dawn azul, pero ahorita ya utilizo este y sí, deja bien bonitos los trastes.
Bueno, miren, ya así quedó, ya quedaron limpios nuestros trastes y la salsa aún no revientan los tomates, así que todavía le falta un poquito. Ahora sí, cuando ya estuvo, le estoy vaciando, no toda, chicas, porque esta salsa sí pica demasiado, entonces hay que ponerle al gusto. Y luego lo que yo voy a estar haciendo es ponerle aproximadamente entre 130 a 150 mililitros de caldo del pollo. Partimos las verduras, recuerden que ya están peladas, así que ya solamente hay que partir las verduras, las papas, las zanahorias, chayote, lo que tú tengas. Con mucho cuidado hay que desmenuzar nuestro pollo o nuestra pechuga, y pues ahí ya le voy vertiendo pollo, pechuga, papa, pollo, pechuga y papa hasta terminar. Si ustedes tuvieran otra verdura más, se la pueden agregar. Y esto, no hombre, con cilantro, si tuvieran cilantro, yo no tenía en esta ocasión, y como era una cena de sobras, pues nada más la hice así. Entonces ya nada más es cuestión de ir rectificando el sazón, probar de sal. Si ustedes quieren le pueden poner Nor Suiza, un cubito o un puñito en caso de que tuvieras en polvo. Yo nada más le puse sal y el cubito ya lo lleva la salsa, así que pues ya casi esta cena ya está. Esta es una cena sencilla, es una cena fácil y sobre todo es una cena económica. Ya yo estoy ahí pues haciendo el trabajo difícil, que es probarlo. Esta es mi parte favorita de la cocina, probar las cosas. Y pues bueno, así ya nos estuvo quedando la cena en aproximadamente 20 a 25 minutos y pues ya está. Chicas, pues eso es todo por el video del día de hoy. Te agradezco mucho que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Bye, bendiciones.